Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Ya saben que en este canal nos encanta desentrañar las historias que nos rodean, esas que a veces se esconden a simple vista o que nos hacen decir wow. Y hoy, chicos, tenemos una de esas historias que te deja pensando, una que mezcla el amor, la ambición y un ingrediente que a todos nos suena, el trabajo. Porque hoy vamos a hablar de algo que puede generar un montón de conflictos en las relaciones, Demet y Can, y cómo su trabajo podría estar a punto de ponerlos en aprietos. ¿Qué está pasando con esta pareja? ¿Qué va a suceder? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibles consecuencias, y en lo que esto podría significar para ellos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. De verdad que nos ayudan un montón. Imaginen esto, una pareja que se quiere, que tiene proyectos juntos, que quizás planea un futuro. Suena perfecto, ¿verdad? Pero a veces, la vida real se encarga de añadirle unos cuantos giros inesperados. Y en el caso de Demet y Can, ese giro parece tener mucho que ver con sus carreras. Verán, ambos son profesionales dedicados, ambiciosos, con objetivos claros en sus respectivos campos. Y eso, en principio, es algo admirable. ¿Quién no quiere ver a su pareja triunfar? El problema surge cuando esa dedicación, esa ambición, empieza a chocar con el tiempo compartido, con la intimidad, con esa chispa que mantiene viva una relación. Piensen en el día a día. Las largas jornadas laborales, los viajes de negocios inesperados, el estrés acumulado que a veces se lleva a casa. Todo eso, poco a poco, puede ir erosionando los cimientos de una relación si no se maneja con cuidado. Demet, por un lado, podría estar en un momento crucial de su carrera. Quizás está a punto de cerrar un gran trato, de obtener un ascenso importante, o de lanzar un proyecto que lo es todo para ella. Esto implica, casi seguro, una inversión de tiempo y energía brutal. Noches en vela, fines de semana ocupados, una concentración que no permite distracciones. Y Can, por su parte, no se queda atrás. Tal vez él también esté enfrentando un desafío similar, o quizás su trabajo es intrínsecamente demandante, con responsabilidades que no le permiten desconectar fácilmente. El punto es que ambos están en un torbellino profesional, y es ahí donde la cuerda floja de la relación empieza a tensarse. ¿Qué significa esto en la práctica? Imaginen las cenas que se cancelan a último minuto. Las llamadas importantes que interrumpen momentos íntimos. Las promesas de algo especial este fin de semana, que se desvanecen ante un email urgente. Son pequeñas cosas, ¿verdad? Pero la acumulación de estas pequeñas cosas es lo que puede generar un vacío, una sensación de soledad dentro de la propia relación. Demet podría empezar a sentir que Can no la entiende, que no valora el esfuerzo que ella pone en su trabajo, o peor aún, que prefiere su carrera a pasar tiempo con ella. Y Can, por su lado, podría sentirse frustrado porque Demet no comprende la presión a la que él está sometido, o porque siente que ella no está tan comprometida con el futuro que ambos están construyendo. Y aquí es donde entra la parte más delicada, la comunicación. Cuando la gente está bajo estrés laboral, a menudo tiende a cerrarse, a volverse defensiva, o a evitar conversaciones difíciles. Es más fácil quejarse en silencio o recurrir a reproches velados que sentarse y decir: oye, necesito que me escuches. Me siento así y asá por culpa de esto. Si Demet y Can no se sientan a hablar honestamente sobre cómo el trabajo está afectando su relación, las cosas solo irán a peor. Podrían empezar a interpretar las acciones del otro de la peor manera posible. Un retraso en una llamada podría ser visto como desinterés, cuando en realidad solo fue una reunión que se extendió. Un comentario sarcástico podría ser interpretado como una crítica personal, cuando quizás fue solo un desahogo de frustración laboral. Pensemos en las consecuencias. Si esta situación se prolonga, el resentimiento puede empezar a crecer. Y el resentimiento es un veneno lento para cualquier relación. Las pequeñas fricciones se convierten en grandes problemas. Los desacuerdos se vuelven discusiones constantes. Y en el peor de los casos, la distancia emocional se hace tan grande que parece insalvable. Podríamos estar hablando de una ruptura, de un punto en el que ambos se dan cuenta de que, a pesar del amor que pueda existir, las exigencias del trabajo han ganado la batalla. Es una perspectiva triste, lo sé, pero es importante ser realistas.
El trabajo, esa cosa que nos da propósito, que nos permite crecer, que nos sustenta económicamente, también puede ser el causante de grandes dolores de cabeza en el ámbito personal si no se encuentra un equilibrio. Ahora, no todo está perdido. Es crucial recordar que este tipo de situaciones no son sentencias de muerte para una relación. Lo importante es cómo se aborden. Demet y Can tienen varias opciones. La primera y más obvia es la comunicación abierta y honesta. Deben ser capaces de expresar sus necesidades, sus miedos, sus frustraciones, sin juzgarse mutuamente. Quizás puedan acordar horarios específicos para desconectarse del trabajo, o establecer momentos sagrados que sean solo para ellos, libres de interrupciones laborales. Puede ser una cena semanal sin teléfonos, una caminata los domingos, o simplemente dedicar 20 minutos al final del día para hablar de cómo les ha ido, sin presiones. Esta necesidad de comunicación trasciende la simple charla superficial. Requiere la valentía de exponer vulnerabilidades. Demet podría tener que decir: Can, amo mi trabajo y estoy muy emocionada con estas oportunidades, pero a veces me siento sola. Siento que no tenemos tiempo para nosotros y eso me entristece. Y Can, por su parte, debería responder con la misma honestidad: Demet, yo también estoy muy involucrado en mis proyectos y a veces siento que no estoy siendo el compañero que mereces. Me siento abrumado y a veces no sé cómo manejar la presión sin dejar que afecte nuestra relación. Reconocer el problema es el primer paso y, en este caso, un paso gigantesco. Otra opción es buscar un apoyo externo. A veces hablar con amigos o familiares puede ayudar, pero si el problema es profundo, una terapia de pareja podría ser la solución ideal. Un terapeuta puede ofrecerles herramientas y estrategias para mejorar su comunicación, para entender las perspectivas del otro, y para encontrar un equilibrio saludable entre sus carreras y su relación. No hay nada de malo en pedir ayuda profesional, de hecho, demuestra madurez y un compromiso real por salvar la relación. Imaginen a un terapeuta guiando una conversación donde Demet exprese su necesidad de sentirse priorizada, y Can explique la presión y la responsabilidad que siente en su trabajo, sin que uno se sienta atacado por el otro. El terapeuta puede ayudarles a encontrar puntos en común y a desarrollar estrategias de afrontamiento conjuntas. También es importante que ambos reconozcan y validen los esfuerzos del otro. Demet debería reconocer el arduo trabajo de Can y el estrés que puede implicar. Y Can debería hacer lo mismo por Demet. Un simple "sé que estás muy ocupada y aprecio todo lo que haces" puede marcar una gran diferencia. La empatía es fundamental. Ponerse en el lugar del otro y tratar de entender su situación es el primer paso para resolver conflictos. Esto va más allá de las palabras, implica gestos de apoyo. Quizás Can pueda decirle a Demet: tómate esta tarde libre para ti. Yo me encargo de todo aquí. O Demet podría sorprender a Can con una cena preparada después de un día largo. Estos pequeños actos de sacrificio mutuo demuestran que la relación sigue siendo una prioridad. Piensen también en la posibilidad de reevaluar las prioridades. ¿Es este nivel de exigencia laboral sostenible a largo plazo para ambos? ¿Hay alguna forma de delegar, de ajustar las cargas de trabajo, o de establecer límites más claros con sus empleadores? A veces el problema no es solo la cantidad de trabajo, sino cómo se organiza y se prioriza. Quizás necesiten tener una conversación seria sobre si ambos están en la misma página respecto a sus ambiciones y cómo éstas se alinean con la vida que desean compartir. Esto podría implicar negociaciones y compromisos. Por ejemplo, si Demet está en un proyecto que requiere viajes intensos durante 6 meses, podrían acordar que Can se hará cargo de la mayoría de las responsabilidades domésticas durante ese periodo, a cambio de que Demet se comprometa a tener momentos de calidad garantizados al regresar. Si la ambición de uno de ellos es significativamente mayor o requiere una dedicación que va a desequilibrar permanentemente la balanza, puede ser necesario un análisis más profundo. Esto no significa que uno deba renunciar a sus sueños para nada. Pero sí podría ser necesario reflexionar sobre cómo sus trayectorias individuales impactan su vida en pareja. Quizás uno de ellos tenga que hacer ajustes, no renunciar, sino ajustar el ritmo, o buscar oportunidades que les permitan un mejor equilibrio. Por ejemplo, si Can está en una empresa que valora las horas extras por encima de todo, quizás sea hora de buscar un entorno laboral que fomente un equilibrio más saludable. O si Demet está en una posición que requiere una movilidad geográfica constante, ¿es eso algo que Can puede o quiere seguir de manera indefinida?
Estas son conversaciones difíciles pero necesarias para la supervivencia de la relación a largo plazo. Además de la comunicación y la reevaluación de prioridades, es fundamental crear rituales de conexión. Estos no tienen que ser grandiosos, pero sí consistentes. Podrían ser un café juntos por la mañana antes de empezar el día, anoche de cine semanal sin interrupciones, o incluso simplemente un mensaje de te quiero enviado a mitad del día para recordar al otro que está presente en sus pensamientos. Estos pequeños anclajes de intimidad pueden mantener la conexión fuerte incluso en medio del caos laboral. El objetivo es construir una base sólida que resista las tormentas profesionales. El estrés laboral también puede manifestarse en irritabilidad, impaciencia y falta de tolerancia. Cuando ambos están agotados, las pequeñas molestias pueden convertirse en grandes peleas. Es importante que Demet y Can aprendan a reconocer cuando el otro está bajo mucha presión y reaccionar con comprensión en lugar de crítica. Podrían establecer un código secreto como decir, estoy en mi día de botón rojo para indicar que necesitan un espacio extra y paciencia. Esto ayuda a despersonalizar el conflicto y a enfocarlo en la situación laboral, no en el otro. La planificación proactiva es otra herramienta poderosa. En lugar de reaccionar a las crisis, pueden anticiparlas. Si saben que Demet tiene una semana crucial con presentaciones importantes, pueden planificar cómo apoyarla. Quizás Can se encarga de las comidas, de las tareas del hogar, o simplemente se asegura de estar disponible para escucharla al final del día sin exigirle nada. Del mismo modo, si Can tiene un viaje de negocios, Demet podría preparar su equipaje con antelación o asegurarse de que tenga todo lo que necesita para estar cómodo. Esta previsión demuestra un compromiso mutuo y un deseo de minimizar el impacto negativo del trabajo en la relación. En última instancia, la situación de Demet y Can nos enseña que las relaciones, al igual que las carreras, requieren esfuerzo, dedicación y adaptación constante. El amor puede ser la fuerza motriz, pero sin una gestión consciente y un compromiso activo, incluso las relaciones más fuertes pueden tambalearse ante las presiones del mundo moderno. El equilibrio no es un destino al que se llega de una vez por todas, sino un proceso continuo de ajuste y negociación. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante, que les haya dado algo en qué pensar. Las relaciones son un viaje constante de aprendizaje y adaptación, y saber cómo navegar por las dificultades, como las que parecen estar enfrentando Demet y Can, es fundamental. La ambición profesional es una cualidad admirable, pero debe ser vista como un camino que se construye junto a la persona amada, no como un destino solitario que deja atrás a la pareja. La comunicación honesta, la empatía genuina y la voluntad de hacer sacrificios mutuos son los pilares que sostienen una relación sólida frente a los desafíos laborales. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo similar en sus propias vidas? ¿Qué consejos le darían a Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sus experiencias siempre nos enriquecen a todos. ¿Creen que tienen lo necesario para superar esto? ¿O ven un futuro complicado para ellos? Me intriga mucho su opinión. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que puedan estar pasando por algo similar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando estas historias que nos tocan de cerca. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.